Bueno, bienvenidos otra vez a este relato del Oriente Medio. En el capítulo anterior habíamos visto algunas cositas acerca de la historia de Abraham, acerca de los hijos que tuvo y un poquito acerca del origen de las religiones. Pero, y nos habíamos quedado en la historia de Mahoma. Pero quiero decirles que hoy no vamos a continuar con la historia de Mahoma, sino que les voy a decir unas cositas, unos detallitos para que tengamos en cuenta que son muy importantes que nosotros entendamos para poder entender la historia, para que toda la historia tenga sentido. Acuérdense que yo les había dicho que las cosas viejas que estamos hablando se van a conectar con cosas muy modernas, con conflictos actuales y contemporáneos, pero para entender esa continuidad y para que en algún momento esas cosas se choquen y se unan, necesitamos entender un par de cosas de las cuales les voy a hablar en este video. Pero bueno, entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el conflicto principal, el conflicto moderno principal, va a estar en un país que hoy en día se llama Irán. Obviamente, pues ustedes han escuchado de ese país, pero es muy importante que nosotros nos remontemos al origen de este país y que veamos que este país es mucho más antiguo de lo que parece. Porque bueno, hoy en día conocemos a este país como Irán. Irán, un país pues que nosotros pensamos que es muy parecido a todos los países que están en Medio Oriente, pero que en realidad es muy distinto. Primero, es muy antiguo. Entonces, antes de Irán, tuvo muchos nombres. Nombres, por ejemplo, persas. Persas es el nombre más común. Sasánidas. Sasánidas. Safávidas. Partos, Medas, Parsúas, Aqueménidas, etcétera. Y un montón de nombres más que no me acuerdo. Todos estos van a ser lo mismo. Entonces, estos manes van a ser iguales a todos estos, sino que van a tener un nombre distinto en cada época. Entonces, eso nos da como una claridad de que este pueblo es mucho más antiguo de lo que pensamos, porque bueno, hoy en día lo conocemos como Irán, pero hace mucho tiempo eran los persas, hace mucho tiempo eran los sasánidas, los safávidas, los partos, los medas, los persas y los aqueménidas. Entonces, esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Este pueblo, el pueblo de Irán, es un pueblo mucho más viejo de lo que pensamos. Entonces, bueno, teniendo eso claro, teniendo en cuenta de que lo que hoy en día se llama Irán, antes se llamó de muchas formas y siempre ha estado, esta gente siempre ha estado en la historia del mundo, vamos a tener que hay dos factores muy importantes que lo van a diferenciar de la mayoría de personas con las que vive alrededor, es decir, de la mayoría de países vecinos que tiene. ¿Qué van a ser? Primero, el lenguaje y ¿qué van a ser? La religión. Entonces, en cuanto al lenguaje, vamos a tener que hay dos idiomas principales en el Oriente Medio. Bueno, no principales, hay un idioma principal, que es el árabe. Si ustedes ven un mapa de Wikipedia o algo por el estilo, y buscan dónde se habla las lenguas árabes, es decir, el árabe, van a ver que es casi todo el norte de África, todo Medio Oriente e incluso algunas partes de Europa. Entonces el árabe va a ser el idioma más común de allá. Pero esta gente no va a hablar árabe, ellos no hablan árabe. El idioma de ellos es ellos hablan farsí. Farsí o persa, que es lo mismo. Entonces vamos a tener, la mayoría de personas hablan árabe. Voy a colocar un número cualquiera, no es real, o sea, esto me lo estoy inventando. Pero vamos a decir que, por ejemplo, el 88% de las personas hablan árabe y que el 12%, que son los de Irán, hablan farsí. ¿Qué es lo que pasa? Acá viene lo interesante. El árabe, este idioma, se va a relacionar de una u otra forma, ya vamos a ver, con un personaje de la Biblia, con otro man de la Biblia. Parece que todo tuviera relación con la Biblia. Y la verdad sí, muchas cosas tienen relación con ese libro sagrado. Entonces ellos van a tener relación con Noé, el del arca. Pero ¿qué relación tienen los árabes con Noé? Vamos a ver que es muy simple de entender.
todos los árabes, o sea, el árabe es una lengua semita. Y vamos a ver que en la historia de Noé, vamos a ver que él tiene varios hijos. Dentro de esos hijos va a tener un man que se llama Sem. Sem es el que le da origen a los pueblos semitas, a las lenguas semitas, y por eso tienen que ver con los árabes. Pero no tiene nada que ver con la gente de Irán, porque es que ellos tienen otro origen, no solamente en la religión, no solamente en la historia, sino también en el idioma, porque ellos no tienen nada que ver con Noé, porque es que ellos hablan farsí, ellos no hablan árabe, y el farsí no es una lengua semita, es una lengua elamita. O sea, una cosa muy distinta. Entonces vamos a ver que por el lado del lenguaje van a ser pueblos distintos. Pero también por la parte de la religión. Entonces, vamos a ver, y acá les voy a hablar un poquito más de historia de otros lugares, pero es un poquitico para que entendamos. Vamos a ver que el Mahoma va a expandir, bueno, Mahoma y los descendientes de Mahoma van a empezar a expandir el Islam y van a llegar a construir un imperio a base de sus creencias del Islam. Entonces va a ser un imperio muy extenso que va a abarcar muchas regiones, y dentro de esas regiones va a estar el actual Irán. Bueno, va a influenciar a todos los que estén dentro de su imperio en cuanto a la religión. Pues obviamente la religión es una religión, la religión del Islam. Pero recordemos que el Islam desde sus orígenes está dividido en dos. Los chiitas son la minoría y los sunitas son la mayoría. Pero estos manes, como no tienen, o sea, ellos, está bien, ellos aceptaron la religión del Islam, pero con una condición: ellos no iban a ser musulmanes como todo el mundo era, sino que ellos dijeron, bueno, está bien, somos musulmanes, pero somos chiitas. Entonces esa es la razón. Cuando yo les mostré el mapa de dónde hay más sunitas y dónde hay más chiitas, vamos a ver que en Irán las cosas son al revés. Es decir, en todo Medio Oriente la mayoría de gente que es musulmana es sunita y la minoría es chiita. Pero en Irán eso es al revés, la mayoría son chiitas y la minoría son sunitas. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a entender por qué es que en Irán se va a dar un conflicto muy importante. Irán, como la mayoría son sunitas, entonces vamos a decir que estos son los chiitas, estos son los sunitas, la minoría, y estos son los chiitas. Va a haber una revolución chiita y obviamente pues va a afectar al país donde más chiitas haya, que va a ser Irán. Vamos a ver que el conflicto que estamos viendo desde Abraham, desde Ismael, desde Mahoma y desde sus descendientes, vamos a conectarlo con la revolución iraní. Por eso se llama así, porque la revolución iraní es una revolución chiita y va a generar un conflicto que va a afectar el contexto, o sea, lo que estamos investigando, que es la historia de Medio Oriente. Entonces, esa es la razón por la que es tan importante las dos cositas que les dije. Son los iraníes, los persas, sasánidas, safávidas, o todos los que vimos, todos esos nombres, que son los mismos, están en el mismo lugar, están en Medio Oriente, pero no son iguales. Tienen una religión distinta, tienen unos orígenes étnicos distintos y tienen una lengua distinta, que la de ellos no tiene nada que ver con Noé. La de los otros, la de los semitas, sí tiene que ver con Noé. Y ya, bueno, eso fue todo por este capítulo. Espero que también les sea útil. Nos vemos entonces ya después en el siguiente episodio, cuando veamos y cuando continuemos hablando de Mahoma. Antes de despedirme, me gustaría darles muchas gracias a todas las personas que han estado apoyándome en los videos que he subido, a las personas que le han dado me gusta, me encanta, incluso a los que les han dado me sorprende, que no sé cómo tomar eso. Mentira, no, bien a todos, y también a las personas que me han escrito, a las personas que me han dado apoyo, que me han dado ideas. Muchas gracias. La idea es ir mejorando e ir haciendo esto que es lo que más me gusta en la vida, que es la historia. Entonces, ya, eso es todo lo que tenía por decirles y muchas gracias. Nos vemos entonces en el otro capítulo, donde vamos a seguir hablando de Mahoma y lo vamos a conectar en algún momento con este país, Irán. Bueno, nos vemos después. Todo bien.